Águilas, bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo a Exégesis Bíblica, un espacio para el estudio de la palabra. Comenzamos leyendo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 10, a partir del versículo 8. Y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acac y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Génesis capítulo 10, a partir del versículo número 8 y hasta el versículo número 11. Ahora vamos a Génesis capítulo 11. Empezamos con el versículo número 1. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo número 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es importante hacer énfasis en lo siguiente. Génesis capítulo 11, versículo número 4. Hay unas palabras clave ahí. Entonces, vuelvo a leer. Y dijeron: vamos. Atención con la palabra vamos. Edifiquémonos, atención con esa palabra, una ciudad y una torre. Atención con la palabra torre. Entonces tenemos vamos, edifiquémonos, torre. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Atención a la palabra nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, que recibamos las bendiciones, cada uno, por la lectura de la santa palabra del Eterno. Entonces, no sé si algunos habrán escuchado el primer audio, pero pues realmente yo venía de otro grupo y decidí abrir este grupo para estudio de la palabra. Este grupo, aclaro, es para las personas que les interese oír y les interese el estudio bíblico. Aquí no estoy haciendo, digamos, ningún tipo de discriminación, ni esto tiene un carácter sectario, ni tampoco yo puedo afirmar que soy el único que conoce o que sabe o que, digamos, tiene algún tipo de don ni nada que se le parezca. Yo simplemente estudio, tengo las fuentes de consulta. En este caso, pues, como ustedes deben suponer, tengo Biblias de estudio, tengo literatura cristiana, y en base a eso y con la misericordia que nos entrega cada día el Eterno, y dentro pues de su voluntad, yo me dedico a leer, a escudriñar, a
a investigar para poder presentar una exposición. Entonces aquí pues las personas son libres de entrar o de salir, de escuchar o de no escuchar. Y pues yo no tengo ninguna verdad diferente, aquí solamente hacemos un análisis, un estudio de las escrituras. Y si las personas están de acuerdo, bien, y si de pronto les parece que hay algún tipo de error, pues lo vamos a analizar, y si hay que rectificar algo, pues estoy siempre dispuesto a rectificar, porque como todo ser humano estoy sujeto al error, y yo no soy ninguna autoridad en temas de teología ni nada que se le parezca. Simple y llanamente estoy haciendo esto porque hay siempre una inquietud, hay una inspiración para todas estas cosas, y nunca proviene de uno mismo. Generalmente la sabiduría tiene un solo origen, y esa es siempre la fuente de toda sabiduría y de toda ciencia. Está en la voluntad suprema del Eterno, de Hashem. Nadie puede decir que eso se aprendió en X o Y sitio. Entonces dejo claro eso, para que no vayan a haber personas que se sientan mal de que es que yo tengo esta fe o esta creencia, o esto solamente son estudios bíblicos, y aquí no se trata de señalar o de discriminar a alguien por sus opiniones o su manera de entender las escrituras. Entonces acabamos de leer acerca de Nimrod, que fue el primer rey después del diluvio universal. Hay que ubicarnos. Ya después del diluvio, el arca se ha posado en la cima del Ararat y empieza nuevamente a repoblarse la tierra. Nimrod, primer rey después del diluvio universal. Su nombre, Nimrod, se asocia con la raíz hebrea marat, que literalmente significa rebelarse. Entonces se puede interpretar como una primera persona del plural: nos rebelaremos. Nimrod empieza un movimiento, una rebelión contra el pacto que se había establecido entre Hashem y Noé. La tradición rabínica presenta a Nimrod como el prototipo del rebelde. Su nombre también se interpreta como el que hace que el pueblo se rebele contra Hashem. El título de cazador ante Elohim, el título de cazador ante Elohim es peyorativo. De hecho, la palabra hebrea lipnet, frente a, puede significar en contra o en oposición a. O sea que Nimrod estaba en contra o en oposición a Adonai. El Targumín judío, así como antigüedades judías del historiador Flavio Josefo, sugiere que Nimrod era un poderoso cazador que desafió al Eterno. Según la tradición del judaísmo, Nimrod, el cazador de reyes, que él fue un conquistador, reinaba sobre los descendientes de Noé. O sea, se hizo rey y tuvo la idea de construir una ciudad y una torre lo suficientemente alta para que su cúspide alcanzara el cielo. O sea que él tenía, digamos, un proyecto en su mente para gobernar el mundo en ese tiempo. Flavio Josefo escribe acerca de Nimrod lo siguiente:
poco a poco convierte el estado de las cosas en una tiranía. Creía Nimrod que la única forma de separar a los hombres del temor de Dios era hacerlos confiar en su propio poder, y promete defenderlos contra un segundo castigo del Creador que pudiera llegar a inundar la tierra. Construirá una gran torre lo suficientemente alta para que las aguas no puedan subir hasta ella, e incluso afirma o sostiene que vengará la muerte de sus padres. La gente estaba muy dispuesta a seguir el consejo de Nimrod, viendo la obediencia a Dios como una esclavitud. Comenzaron a construir una torre que se elevó más rápido de lo que uno podría haber supuesto. Esto está en Antigüedades de los Judíos, libro primero, páginas 114-115, capítulo 4. Entonces, vamos a analizar esta declaración de Flavio Josefo el historiador, más lo que nos dicen las escrituras, porque las escrituras, si tomamos en cuenta lo que nos dice, Génesis 10:9, Nimrod, fue vigoroso cazador en oposición ¿a quién? Al eterno Elohim, a Jehová. Ese delante se refiere a que estaba en contra. Ese es el significado concreto del término. Entonces, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, en oposición a Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Él empieza ahí, en Babel. Según el libro de los Jubileos, Babel, mucha gente asocia a Babel directamente con Babilonia, o sea que Babel y Babilonia tienen la misma ubicación, pero según el libro de los Jubileos, la locación de la torre era en algún lugar entre Asur y Babel. Asur y Babel, entre las ciudades de Asur como tal, entre Asur y Babel. O sea que no era exactamente donde estaba el emplazamiento de la torre. ¿Sí? Entre Asur y Babel. Entonces, para que la torre de Babel no estaba como muchos arqueólogos que la buscan dentro de Babilonia. Eso no es así. Entonces analicemos lo que dice Flavio Josefo, más lo que leímos en Génesis, capítulo 10 y capítulo 11. Este tipo de liderazgos perversos normalmente comparten ciertas características. O sea, el líder sectario, el falso, ¿sí? El falso ungido, el líder sectario. Entonces, la primera es una supuesta verdad universal. Una verdad universal. La segunda, un falso linaje o un falso llamado. La tercera, no respeta otras oposiciones ni acepta disidencia. La cuarta, doble moral. La quinta, busca que dentro del grupo o de sus seguidores haya un pensamiento único, homogéneo. Tiene vacas sagradas, es decir, favoritos. Sí, hace acepción de personas. La séptima, habla demasiado de su vida personal. Entonces empieza a echar cuentos, ¿no? Que es que yo oí una voz, vi una luz. Esa vida personal después la vamos a ver acá dentro de esta historia, que es historia, no estoy diciendo, me refiero a historia, a la historia antigua, dentro de esta historia antigua que nos narra el Génesis, para que lo tengan en cuenta. Linaje o llamado falso, y esto de que habla demasiado de su vida personal, ¿no? De sus orígenes, de que
de que esto pasó así y así, en fin, bueno. Entonces, veamos que Nimrod les promete protección y habla de un segundo diluvio, o sea que él miente. Esa verdad de él es que si viene otra inundación o que va a venir otra inundación, si viene otra inundación, entonces para eso vamos a refugiarnos en esta torre. Desconociendo Génesis, capítulo 9, versículos 11 al 17. ¿Qué nos dice Génesis 9? Versículos 11 al 17, dice así: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo número 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, posteriormente, Nimrod, eso fue en Génesis capítulo 9, versículos 11 al 17, pero vemos que en Génesis 11 aparece este apostolín colorado que llena las características que anteriormente les mencioné y empieza con su verdad universal de que va a venir otro diluvio, lo cual no era cierto. Este apostolín colorado ya empezó con sus fábulas, sus disparates y a decir que él les iba a proteger, los iba a cuidar, que si estaban bajo su dominio, su autoridad, entonces no importaba si venía otro diluvio, ¿no es cierto? Algo parecido a lo que vemos hoy en varios países, ¿no? Que dicen que hablan del plan de evacuación, que si tiembla eso tranquilos, que eso no pasa nada. Para eso hay un plan de evacuación, hay camillas, hay botiquín y un montón de barbaridades, ¿no? Pues eso está bien, yo no digo que no haya que seguir esas instrucciones, pero la eterna palabra de Dios nos demuestra que el único refugio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro refugio, no podemos estar seguros sino bajo la roca. Y entonces empezó con una verdad universal, dijo, no, pues si viene otro diluvio, entonces luego hablaba de sus padres. Curioso porque los antepasados de Nimrod, él era hijo de Cush, era nieto de Cam. Cush se había, digamos, quedado o había ido a morar en Mizraim, lo que hoy se conoce como Egipto. O sea, Cush, el padre de Nimrod, moraba en Mizraim, que es Egipto, pero que era rebelde ya desde su juventud, se fue a Mesopotamia y allá empezó a hacerse un hombre destacado, un hombre importante, ¿sí? Empezó a gestionar, empezó a ganarse, digamos, el respeto y el aprecio de las personas allá en Mesopotamia y empezó dándose cuenta que era carismático, ya empezó, como vemos hoy, todos estos apostolines colorados, ¿no? Entonces con una verdad universal que en realidad era una gran mentira, porque
Precisamente recordemos lo que decía Hashem, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Génesis 9, versículos 11 al 17. Pero según el relato que nos da la historia secular, él dijo, ¿no? Dijo que construiré una torre lo suficientemente alta para que las aguas no puedan subir hasta ella. Imagínense, ya este apostolín, para que nos demos cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? De las falsas doctrinas y las sectas, ¿no? Los líderes sectarios, ¿sí? Más adelante, como les decía, ya vamos a ver el aspecto 7, que eso lo vemos posteriormente desarrollándose acerca de la vida personal, y hablaban maravillas, ¿no? O sea, hoy en día, o sea, en tiempos modernos, yo creo que es muy común y muy frecuente cuando entran en YouTube, en Facebook, entonces con estas personas que aparecen, y siempre yo escuché una voz, el Señor me dijo, vi una luz, etcétera, 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 ¿no? Entonces un montón de cosas que pues uno respeta, pero bueno, entonces ahí habla de demasiado de unas experiencias sobrenaturales, ¿no? El punto 2, falso llamado o falso linaje, me dice, no, es que mi familia todos han sido pastores, todos han sido apóstoles, han sido profetas, en fin, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero solamente lo tomamos en cuenta para hacerle el análisis de lo que vamos a estudiar. Entonces seguimos. Aquí leíamos en Génesis capítulo 11, versículo 4, los términos que tenemos que tomar en cuenta. Vamos, es una expresión usada para exhortar el comienzo de una acción. Pero ¿qué es exhortar? Es incitar. ¿Quién lo hace? Una persona con autoridad o derecho sobre otra para hacer una cosa o para actuar de cierta manera. O sea, que ese vamos es una expresión usada para exhortar. Ya había un liderazgo ahí, en ese momento ya se había levantado un liderazgo, pero yo no tengo nada en contra de los liderazgos buenos, pero este era un liderazgo perverso. El término edifiquémonos se refiere en su significado básico a establecer o fundar. O sea que dijeron, vamos, o sea, los incitó a fundar una ciudad. O sea, vamos, edifiquémonos, vamos a fundar una ciudad. Y tomen atención, la palabra torre, que viene del latín turris, este término turris procede de un vocablo ilirio, torgis, que es, digamos en su esencia, fortificación usada para la defensa. Entonces los ilirios eran un pueblo que estaba en la mitad entre griegos y latinos en el Adriático. Y ellos fueron los que proporcionaron, digamos, la raíz para ese término turris, que ya en el castellano es torre, o sea, fortificación, usada para defenderse de quién, o sea, de quién se iba a defender Nimrod. Mire, analicen todo el cuadro. Entonces, en los planes retorcidos de este apostolín colorado, ya era un apostolín, ya venía con sus ideas, iba engañando a la gente, los iba enredando. Entonces ya se iba a defender de quién, de Elohim. Ya él se levantó en contra de, ¿no? Se levantó en contra de Elohim. Entonces, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y atención a esto, hagámonos un nombre. Esta palabra nombre es muy antigua. Se dice que las raíces proceden en el indoeuropeo o del indoeuropeo nomen. El término nomen deja su rastro en la mayoría de lenguas modernas a través del latín,
en palabras como nominar, denominar y nomenclatura. O sea que cuando hacen esta afirmación, de hagámonos un nombre, eso se refería a una denominación. Vamos a ver si ustedes empiezan a hilar delgado, ¿no es cierto? Ya haciendo, digamos, pasando, o sea, devolviéndonos nuevamente de ese punto en el tiempo, en Babel, a lo que se está viendo hoy en día, una denominación. O sea, analicemos entonces claramente, entonces, ¿cuál era el propósito de ellos? Vamos a comenzar a establecer o fundar una ciudad, nos vamos a fortificar y detrás de esa fortificación nos vamos a denominar. O sea, vamos a tener una denominación, hagámonos un nombre, ¿sí? Que nos conozcan por cierta denominación. Atención a eso, aquí era literal, pero acuérdense que el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Entonces, en su, digamos, significado más simple, nombre es la designación o denominación verbal que se le da a una persona. Es básicamente eso. Entonces, Nimrod fue muy conocido, pero detrás de cada hombre siempre hay su lado opuesto. Está el femenino. Entonces, ¿quién era la esposa de Nimrod? O sea, ¿quién estaba detrás ahí moviendo los hilos? Semiramis, conocida también como Samub Ramat, fue una reina regente del imperio asirio. Hay muchas versiones, o sea, muchas teorías acerca de ella, muchos relatos, ¿no? Entonces, algunos creen que reinó entre el 811 y el 806 a.C. Ella era la esposa de Shamshi Adad V. Qué pena que no sé pronunciar esto porque yo lenguas muertas no domino. Shamshi o Shamshi Adad V, quien se dice que reinó entre el 823 al 811 a.C. En otros, digamos, eruditos dicen que fue esposa del rey Ninus, a quien se le relaciona con el rey Nemrod de Mesopotamia. Este rey es referido como el rey fundador del primer imperio de Asiria, según fuentes antiguas y ulteriores. A él se le atribuye el epónimo de la famosa ciudad de Nínive, el epónimo Ninúa, o sea, Nínive. Esta mujer, Semiramis, fue reina gobernante por 42 años aproximadamente. Al fallecer el rey, que gobernó, se cree aproximadamente 52 años. Tomemos en cuenta este 52 para algunos datos que voy a entregar más adelante, unos datos interesantes, datos históricos de algunas fuentes alternas, ¿no? Entonces, dice que el rey gobernó 52 años aproximadamente. Según una leyenda, o sea, Semiramis o Samur Ramat fue hija de Caistro, de un pastor. Fue hija de Caistro, un pastor, y Derceto, una mujer que después la elevaron a nivel de divinidad. O sea, esta mujer, Derceto, que fue como una abortista, por llamarla de alguna manera, quien la abandonó en el desierto para que muriera. Entonces, según la leyenda, entonces mire ya como veíamos acá el tema del punto número 7 anterior, de las características de los falsos. Entonces aquí ya hay un relato magnífico, mire, dice que unas palomas la alimentaron, o sea que Derceto, quien la abandonó en el desierto para que muriera, unas palomas la alimentaron, o sea, algo sobrenatural, qué maravilla, ¿cierto?
Ahorita hoy en día uno no dice que lo abandonaron en un basurero y que lo alimentaron los gallinazos, sino que hoy en día es, yo escuché una voz, yo vi una luz, eh, Dios me dijo, pero no dicen que era Dios dado, o sea, no, o sea, Dios, pero Dios dado, ¿no? Dios dado me dijo porque hacen unas cosas que nada que ver con el Altísimo, ¿no? Entonces, Dios, pero no dicen cuál Dios, Dios dado, ¿no? Entonces, unas palomas la alimentaron y un pastor llamado Simas la recogió. Después, ella fue la que fundó Babilonia. Esa es la historia así a grosso modo. Bueno, se cree que cuando alcanzó la mayoría de edad, se casó con Oannes, oficial de Nimrod y gobernador de Siria. O sea, cuando ella, en su juventud, se casa con un oficial del rey Nimrod, que era gobernador de Siria. Durante la toma de Balk, o Bal, es un lugar que está ubicado en lo que hoy es Afganistán, y actualmente esta ciudad, Balk o Bal, es considerada la más antigua de ese país. También es conocida como Bactres. Entonces, hay muchas historias turbias respecto a esta mujer. Siendo la esposa de Oannes, que era un alto oficial del rey, lo hizo asesinar y se casó luego con el mismo rey. ¿Sí? Con el mismo rey Nimrod. O sea, ella eliminó a su primer esposo y se casó con Nimrod. Luego asesinó al propio Nimrod, estando embarazada de un hijo ilegítimo a quien llamó Tamuz. O sea, estando embarazada de Tamuz. O sea, esos son relatos de la historia, ¿no? Se dice que asesinó a Nimrod. Y luego afirmó que Tamuz, o sea, el hijo ilegítimo, era la reencarnación de su esposo Nimrod. Si ustedes comprenden la connotación de esta afirmación, ven la gravedad digamos, de los pecados y de la transgresión de Samur Ramat, porque estando, digamos, embarazada de un hijo ilegítimo, que llamó Tamuz, cuando él nace en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. ¿Se les hace familiar esa fecha? No se les hace familiar el arbolito y bueno, no sé, ustedes ya comprenden. Yo sé que aquí hay personas que saben y conocen realmente, han estudiado, han tenido otros maestros. Yo sé que el pastor de la iglesia donde asisten también son hombres inspirados por el Eterno y que han hecho la tarea siempre, porque para eso fueron llamados. Entonces, Tamuz, que nace el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, y ella, sosteniéndolo en brazos, dice, es que esta es la reencarnación de Nimrod, de mi marido. Entonces, si ella dice que Tamuz es el mismo Nimrod, de ahí para allá ustedes se imaginarán qué pasó, ¿no? Cuando él creció. No hay que ser muy brillante para deducir en qué tipo de transgresiones entró esta mujer. Semiramis con esto de Tamuz, ¿no? Porque ya decía así esta afirmación. Entonces volvemos aquí a tomar el tema de lo que era el Sinar, ¿no? Donde comenzó Nimrod a gobernar. Entonces, volvamos las páginas del tiempo al periodo pasado, poco después del diluvio, en aquellos días, donde el hombre entonces se movía, ¿no?, libremente ahí por la tierra, y aconteció que al ir viajando al oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se quedaron
a morar allí. Entonces fue en esta tierra de Shinar, en la ciudad de Babilonia, fue en esta tierra de Shinar que la ciudad de Babilonia fue construida. Y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante como Mesopotamia. Ahí los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia, alimentos. Era tierra fértil. Sin embargo, existían ciertas desventajas las cuales tenían que afrontar las gentes que habitaban esas tierras. Digamos que estaba sobrepoblada de animales salvajes, se concentraban ahí por el agua, por la vegetación que había ahí, ¿no? Los cuales eran un peligro constante, digamos, para las personas, para su seguridad y su tranquilidad. Obviamente, digamos, cualquier persona que pudiese proporcionarles algo de protección contra, digamos, las bestias salvajes, pues recibiría, digamos, un reconocimiento importante de parte de la gente. Y así en este punto un hombre se hizo grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod. Él apareció en escena, se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes y posteriormente, de acuerdo a la tradición rabínica, se hizo cazador de reyes. Entonces, por lo cual la Biblia nos dice, y Cush, que estaba en Mizraim, o sea, él estaba allá en Egipto, engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, se empezó a elevar, empezó a ascender, ¿sí? Se empezó a hacer famoso e influyente. Fue un vigoroso cazador delante o en contra, ese delante recuerden que fue en contra, en oposición de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Estos versos contienen un significado muy importante, el cual es raramente notado. Es el hecho de que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso dentro de aquellas gentes. Como lo declaran las escrituras, se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones y de sus extraordinarias proezas. La Babilonia y Nínive, en fin, ¿no? Habiendo obtenido gran prestigio entre las gentes, Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección. ¿Sí? O sea, él estaba pensando, bueno, pero tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Por qué no organizar a la gente en una ciudad, rodearla de murallas para resguardarse? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no organizar no solo una, sino varias ciudades en un reino? Y elegir un rey para que reine, gobierne y tenga autoridad sobre ellos. Para que esté por encima, para que los domine, pero a la vez, entre comillas, los proteja. Les dé seguridad. Seguridad, ojo con ese término, ¿no? Cuando dicen que seguridad o que... ¿no? ¿Cierto? Bajo a la autoridad de alguien, entonces usted está bien, dicen, ¿no? Evidentemente este era el pensamiento de Nimrod porque la Biblia nos dice que organizó dicho reino y fue la cabeza de su reino Babel, y Erech, y Akkad, y Calnet en la tierra de Shinar. Y así el reino de Nimrod, o sea, Nimrod, que es este hombre rebelde, el que hace que el pueblo se rebele contra Dios, fue establecido como el primer reino mencionado en la Biblia. Todos estos
adelantos, todos estos, digamos, adelantos de la época, ¿cierto? Estos adelantos hechos por Nimrod pudieron haber sido buenos entre comillas, pero Nimrod fue un hombre que no era temeroso de Dios. La escritura dice que era poderoso. Entonces, no solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. O sea, esta expresión viene del hebreo Gibor, que significa tirano, ¿sí? Mientras que el nombre Nimrod significa rebeldía. O sea que era un tirano rebelde. Era un tirano rebelde, Nimrod. Entonces, seguimos estudiando. Como le dice la enciclopedia judía, Nimrod fue aquel quien hizo a las gentes rebelarse en contra de Dios. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión de que era un poderoso cazador en oposición, o sea, ante o delante de Jehová. En este caso también denota un significado hostil. En otras palabras, Nimrod se estableció contra Jehová. Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero y único Dios, sino que también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Entonces, finalmente Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió. Se dice que fue muerto por mano de su esposa, de Semiramis. Recordemos que en la historia esta mujer era tremendísima. De acuerdo a las leyendas, su cuerpo, o sea, el de Nimrod, fue cortado en pedazos y quemado. Y los pedazos fueron enviados a varios sitios. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia, pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica en la cual él tuvo una parte tan prominente continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de Samud Ramat. ¿Sí? Entonces, ahí continuó, digamos, la tradición. La reina Semiramis lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera, recuerden que se había involucrado emocionalmente, sentimentalmente con Nimrod, estando casada con Oannes. Entonces esta mujer dio a luz a un hijo ilegítimo, Tamuz, de quien dijo que no era más que el mismo Nimrod, renacido. O sea que echó un tremendo cuento, ¿no? Echó tremendo cuento, dice, y siempre lo mismo, a lo largo de la historia, la pregunta es, bueno, ¿y cómo la gente se creyó eso? Pero es que hoy se creen lo mismo, hoy aparecen asombrosas verdades, asombrosas revelaciones, profundas doctrinas, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con lo que está en las escrituras. Entonces mire el relato tan tremendo. Esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo, de nombre Tamuz, no era más que el mismo Nimrod, o sea que Nimrod había renacido. Ahora la reina madre de Tamuz, sin duda, que había escuchado algo, ¿no es cierto?, acerca de la profecía de la venida del verdadero Mesías y que nacería de una mujer. Pues esto ya era una tradición oral. Entonces
la reina Semiramis, como un instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era Nimrod renacido, o sea, la semilla prometida del Salvador del mundo. Entonces, no solamente era el pequeño venerado, adorado, sino que también ella, la mujer, la madre, lo era también igual o más que el hijo. ¿Sí? Entonces, como vemos, Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás para producir una falsa religión que a veces parece ser como la verdadera, y su sistema corrompido llenó al mundo. La mayoría, digamos, de la idolatría babilónica era, digamos, estaba oculta, ¿no? Se manejaba símbolos. O sea, esa religión era presentada a través de símbolos. Por eso se le conoce como una religión misterio. Entonces, el becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz, el hijo ilegítimo de Nimrod, o sea, hijo del dios Sol. Como se consideraba que Nimrod era el dios Sol o Baal, el fuego era considerado como su representante en la tierra. Se encendían candelabros y fuegos rituales en su honor. También se simbolizaba a Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Para que veamos cómo fue que esto de Nimrod, cómo se va degenerando, ¿no? Cómo se va. Vemos entonces el tema del simbolismo, ¿no? De lo que representó Nimrod, ¿no? Ahorita, digamos, ahora les voy a hacer llegar. Ustedes van a ver unas imágenes, que creo que es lo primero que van a ver cuando les llegue el audio, para que las analicemos. Hay cosas interesantes al día de hoy, ¿no? En esta época en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, el edificio Louis Weiss, que es donde sesiona actualmente el Parlamento de la Unión Europea, que fue inaugurado el 19 de julio de 1999, tiene 17 pisos, 220.000 metros cuadrados y una altura de 72 metros. Ese edificio Louis Weiss, si ustedes se quedan analizándolo, tiene algunas características particulares. Y yo creo creo que ahí hay algo que nos están dando a entender. O sea, hay que analizar las cosas, ¿no? Lo que son los símbolos. Recuerden lo que nos decía, que la religión esta pagana de Babilonia era una religión misterio, ¿no? Que se velaba o se ocultaba a través de símbolos. ¿Sí? Entonces el becerro de oro como Tamuz, ¿sí? Veamos un cuadro de Peter Bruegel, el viejo, que era un pintor flamenco nacido en Brabante, Holanda. Muy famoso ese cuadro, conocido como la Torre de Babel, de Peter Bruegel. Entonces, para que ustedes hagan un análisis, ¿qué tiene que ver, digamos, un edificio para el ejercicio de una labor política, ¿sí? Con esto, o sea, ¿por qué ese simbolismo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué nos están dando a entender? La Unión Europea es un modelo de qué específicamente. Entonces, para que estemos pendientes, ¿no? de lo que está pasando ahí. Y vamos a repasar un poco ya para empezar a darle cierre a este estudio, este análisis que hicimos de lo que fue la torre de Babel, la ciudad. En el libro de los jubileos, que es un libro apócrifo y del que pues no está esta información en la Biblia, nosotros leímos estrictamente lo que decía la Biblia. Entonces, yo les había comentado que tomáramos en cuenta el tiempo de reinado de Nimrod, ¿no? Porque la locación de la torre se dice que estaba entre Asur y Babel. Babel, que
posteriormente se dice que es Babilonia. La torre que estaba entre Babilonia y Asur, la torre como tal, estaba en una locación entre Asur y Babel y que tenía forma de sigurat, ¿sí? Entonces, para que los sigurats son torres templo, o sea, o eran torres templo monumentales, enormes, que se alzaban a lo largo de toda la antigua Mesopotamia. Normalmente se construían con ladrillos y pegados entre sí utilizando asfalto como mezcla, ¿sí? Estos ladrillos se cocían al fuego, como nos describe Génesis capítulo 11, versículo número 3. Y se han hecho estudios acerca de esos ladrillos, estudios técnicos que se hicieron de las excavaciones, de lo que se recuperó en Babilonia, y estos ladrillos eran muy resistentes. Entonces no vayamos a creer que porque eso era de no sé cuántos siglos antes de Cristo, que eso era de cartón y paja, no. De eso se han hecho estudios específicos donde se han medido las características físicas de esos ladrillos antiguos. Y aunque ustedes no crean, por ejemplo, algunas cosas como el vitrificado azul de la puerta de Istar de Babilonia, eso trataron de emularlo en tiempos modernos y no fue posible. O sea, ningún artesano, ningún constructor o digamos ningún fabricante de porcelana ha podido hacer uno igual. Entonces cuando siempre echan el cuento de que no, que es que el hombre primitivo, pues hay que ver a qué se refieren con primitivo y en qué áreas era primitivo, porque no era primitivo en todas. Porque hoy en día no hay una ciudad como Babilonia. Entonces, en estos sigurat, unas escaleras llevaban a la cima de las estructuras que contaban con un pequeño templo santuario en su parte superior. Entonces, el objetivo de la Torre de Babel era que tuviera ese santuario en la cima. Digamos, el texto bíblico, Génesis 11, versículo 3, indica que los constructores de Babel habían descubierto el procedimiento para hacer ladrillos de barro y que empleaban asfalto, pero eran ladrillos cocidos, o sea que cualquiera que conozca, o si ustedes, no sé, yo hablo por acá, por donde estoy ubicado, el ladrillo cocido es un material de construcción muy respetable, el ladrillo cocido al fuego, muy respetable y bastante resistente. Entonces, recordemos que los sigurat eran torres templo monumentales que se alzaban a lo largo de toda la antigua Mesopotamia. Eran enormes. De acuerdo al libro de los jubileos, y mire que estuve haciendo el trabajo para presentarles esta exposición, la altura, esto lo dice el libro de los jubileos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso haya sido así, que doy fe porque yo no estaba allá, ni yo soy vidente, ni nada que se le parezca, pero pues es una fuente antigua, ¿no? Es un manuscrito antiguo y vamos a respetar lo que dice ahí. Si alguien no está de acuerdo, pues no hay inconveniente, ¿no? Pero estoy dando la fuente, el libro de los jubileos. Según el libro de los jubileos y ya haciendo las conversiones al sistema métrico decimal, en el momento que ellos paran la construcción de la torre, porque llevaban 43 años edificando la torre, o sea, esto no fue cosa de 2 semanas, ¿me hago entender? O sea, esto fue a lo largo de muchos años. Entonces, a los 43 años es cuando ellos detienen, porque hay un problema de comunicación que ustedes conocen.
un problema de comunicación entre los ingenieros, arquitectos, maestros, obreros, y les toca parar. En ese momento, la altura de la torre era de 2.462.085 metros. La altura, repito, 2.462.085 metros. Esta forma de sigurat, dicen los historiadores, las crónicas antiguas, que debido a la naturaleza de la estructura, no parecía que fuera tan alta. O sea, usted al verla no parecía que fuera tan alta. O sea, usted al acercarse no le parecía alta. ¿Me hago entender o no? El área base era inmensa. Estos sigurats se caracterizaban por tener una base enorme. Para el caso de la Torre de Babel, de acuerdo a la fuente, que es el libro de los Jubileos, la base de la torre, voy a dar la base que era de 30 estadios por 13 estadios. 30 estadios por 13 estadios. Eso pasando a metros cuadrados nos da 13.347.750 metros cuadrados. Atención, o sea, no era pequeña, ¿no? No era como dicen algunos arqueólogos burlándose, de que la Torre de Babel era un sigurat de 50, 60 o 70 metros, no. Pasaba de 2 kilómetros y el área construida, el área base, 13.347.750 metros cuadrados. Para las personas que conocen más de estos temas y que de pronto tienen una granja, un rancho o una finca, 1.334.775 hectáreas era el área base de la torre, pequeña, ¿no? 1.334.775 hectáreas. Los muros de este enorme sigurat, los muros, según las medidas de los ladrillos encontrados en Babilonia, que los muros de 203 ladrillos cada muro, el muro de 203 ladrillos, según el libro de los Jubileos, que dice que los muros tenían 203 ladrillos. Eso equivale a 20.3 metros, o sea, el espesor de los muros de ese sigurat era de 20.3 metros. Ustedes miden 20 metros con 30 centímetros, ese era el espesor del muro. Era una obra impresionante, era una mega obra, era una obra titánica, ¿sí? Entonces, pero esa torre, el Eterno, según el libro de los Jubileos, dice que vino un viento de parte de Jehová y tiró por el suelo esa torre. Entonces, ya para terminar les voy a dar algunos datos de que pues en la conciencia del hombre está ese anhelo de alcanzar el cielo, de alguna manera, desde tiempos antiguos, antediluvianos, ¿no? Entonces tenemos las pirámides que son antediluvianas. Si alguien dice, no, eso lo hicieron los egipcios, bueno, perfecto, yo no tengo problema. Yo no tengo problema si alguien dice, no, eso es mentira, las hicieron los egipcios. Bueno, entonces sí, las hicieron los egipcios. Entonces, antediluvianas para unos, o que las hicieron, o los egipcios para otros, pero más allá de quién las hizo, o de quién no las hizo, el hombre siempre ha querido llegar más alto, por ejemplo. Entonces tenemos las construcciones más altas a lo largo del tiempo. Vamos a hacer como, ya para terminar, dar estos datos. Durante muchos siglos, la estructura o la construcción más alta que existió sobre la tierra fue la Gran Pirámide de Giza. Gran Pirámide de Giza, o de Giza, ubicada en el Cairo, Egipto, cuya altura es de 146.60 metros. O sea, no le llegan ni a los talones a las medidas de la Torre de Babel, o de lo que era ese sigurat de la Torre de Babel. Durante siglos fue la estructura artificial más alta en la Tierra, la Gran Pirámide de Giza, con 146.60 metros.
hasta que en Londres, en 1710, se inaugura la Catedral de San Pablo. Vean que empieza con temas acá religiosos, ¿no? Un edificio dedicado a la adoración de dioses. Catedral de San Pablo en Londres, 1710, 149 metros. Pero el reinado no le duró mucho, porque ya en 1880 en Colonia en Colonia, Alemania, la ciudad en alemán es Köln, ¿no? La Catedral de Colonia en Alemania, 1880, 157.3 metros. No le duró mucho el reinado a la Catedral de Colonia, porque los estadounidenses inauguraron el monumento a Washington en 1885 con 169.1 metros. Entonces el monumento de Washington en 1885 era la estructura artificial más alta sobre la Tierra, pero tampoco le duró mucho la felicidad, porque en 1889 en París los franceses inauguraron la Torre Eiffel. Qué pena, yo no hablo francés, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que me va a criticar por la pronunciación, pero yo a duras penas hablo castellano, me disculpan por eso, ¿no? Si alguien sabe, pues entenderá, ¿no? Por lo menos doy la ubicación y a qué me refiero para que los que son expertos en lenguas modernas y lenguas muertas me perdonen este tipo de errores, ¿no? Entonces no lo hago con intención, sino que pues la Torre Eiffel en París, Francia, 1889, 300 metros, 300 metros. No están ni siquiera cerca de la mitad de lo que era la Torre de Babel. Eso fue en 1889 y duraron algunos añitos, bastantes años durante los cuales la Torre Eiffel de 300 metros fue la estructura más alta sobre la Tierra, hasta que en 1930 en Nueva York inauguraron el edificio Chrysler con 319 metros. 319 metros. Pero al edificio Chrysler o a los ingenieros arquitectos no les duró mucho la felicidad, porque luego en la misma ciudad de Nueva York en 1931 se inauguró el famosísimo Empire State con 381 metros. 381 metros, ya era un edificio notable, ¿no? 381 metros. Eso fue en 1931 y dominó la escena unos años, hasta que en la misma ciudad de Nueva York, 1973, se inaugura el One World Trade Center. One World Trade Center. Con 417 metros de altura. Eso estamos hablando de... Entonces veníamos desde los siglos de los siglos con la Gran Pirámide de Giza, 146.60 metros, y luego llegamos aquí al año 1973 con el One World Trade Center, 417 metros, que pues ya no existe, ¿no? Fue la estructura más alta en ese momento. Vamos a hablar de ahora, o sea, ahorita, año 2022. Entonces, hoy, la estructura más alta, o sea, vuelve otra vez. Recuerden que eso empezó en Oriente. Acordemos que la torre de Babel en Mesopotamia y la Gran Pirámide de Giza en Mizraín, Egipto. Allá en Mizraín, Egipto, donde estaba el padre de Nimrod, Cush, hace muchos siglos, radicado allá. La Gran Pirámide de Giza en Mizraín, Egipto, 146.60 metros. Miren lo curioso de esto. Ahora, hoy, vuelve Oriente a dominar. Qué cosa tan extraña. En Oriente Medio, mire, hoy, el Burj Khalifa, no sé cómo se pronuncia realmente. O sea, me disculpan porque yo no hablo árabe ni nada de eso. Entonces, mi pronunciación es así a lo castellano. Yo sé que suena chabacano, pero perdónenme por eso. Soy una persona, no soy letrado, no soy erudito, qué pena.
Entonces tenemos el Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 828 metros. Imagínense, ya es notable. Ya 828 metros contra 2462 de la torre, es un tercio de la Torre de Babel aproximadamente. 828 metros, ya es una edificación notable. Luego sigue el Merdeka 118, que está ubicado en el extremo oriente, en el lejano oriente, en Malasia, en la ciudad de Kuala Lumpur, 679 metros de altura, 679 metros. Luego en el lejano oriente, la Torre Shanghái, en Shanghái, China, 632 metros. Luego volvemos otra vez al Medio Oriente, el Abad al-Bait, en la Meca, la ciudad de la Meca, la ciudad famosa, ¿no? Por el tema de la peregrinación de los mahometanos, allá en Arabia Saudita, 601 metros. 601 metros el Abad al-Bait. Está en construcción, aunque las obras se paralizaron ya hace varios años, hace aproximadamente 4 años que las obras están detenidas. El Jeddah Tower en Arabia Saudita, en la ciudad de Jeddah. Una monumental construcción de 167 pisos y 1000 metros de altura, casi la mitad de lo que fue en su momento el Zigurat de la Torre de Babel. Jeddah Tower en Arabia Saudita, en la ciudad de Jeddah, obras paralizadas, 167 pisos, 1000 metros, 1000 metros. Bueno, yo sé que aquí hay personas de varios países, pero yo me refiero a la región donde vivo, entonces Sudamérica, vamos a hablar de Sudamérica, aquí en Sudamérica ¿qué hay? Si hay algo para mostrar, ¿no? Entonces acá en Sudamérica la construcción o el edificio más alto, el rascacielos, está en Chile, la Gran Torre de Santiago en Chile, en Santiago de Chile, 62 pisos, 300 metros. Luego sigue el One Tower en Florianópolis, pero su ubicación exacta es en un sitio que se llama Camboriú, que es denominado también, o sea, apoda como el Dubái de Brasil, esa área. Sí, es un área de, digamos, de construcciones imponentes y donde invierten los millonarios de Brasil y de otras partes del mundo. En Camboriú, que queda relativamente cerca a la ciudad de Florianópolis, en Brasil. Allá el One Tower, 77 pisos, 290 metros. Está el Jazz House Residence Club, con 2 torres. El Jazz House Residence Club, el club de residencia de Jazz House, en Camboriú, Brasil, allá donde dicen que es el Dubái de Brasil. Son 2 torres, una y 2 con 200, son 2 torres gemelas, con 200, de gemelas en la altura, ¿no? Con 280.3 metros. Allá el club de residencia Jazz House, en Camboriú, Brasil, 280.3 metros. Y bueno, no falta de donde uno vive, pues ahí como para que saque la cara, para que no piensen que yo vivo acá rodeado de gente con taparrabos y chozas de paja. Acá bueno, en Colombia los rascacielos están en algunas ciudades como Bogotá. Entonces para el caso de Colombia, el edificio actual en Colombia, el más alto en Colombia, que es el edificio Bacatá Torre Sur en Bogotá, con 67 pisos, 216 metros. Y actualmente están en construcción en este momento las Torres Atrio en Bogotá, que van a tener 268 metros. Ambas, la Bacatá, que ya está terminada, con 216 metros, por lo menos es más alta que la pirámide de Giza. Y las Torres Atrio, con 268 metros, por lo menos supera a la Catedral de Colonia, al Monumento de Washington, y hasta ahí llega.
Entonces esto es todo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia y que luego esto que es una torre literal, ¿no? Lo que estaba construyendo Nimrod, para que tengamos en cuenta, porque esto va conectado a lo largo de las escrituras y no termina ahí. Finalmente, bueno, antes de despedirme les quiero dejar este dato acerca de la etimología de la palabra ecuménico. Ecuménico viene del griego oikouménicos. Ecuménico viene del griego oikouménicos. Su significado es que pertenece a toda la tierra habitada. O sea, este a su vez deriva de oikoumene y significa lugar o tierra poblada como un todo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, en su significado básico, digamos, para que lo tomamos en cuenta, ustedes van a preguntar si qué relación tiene eso que ver con o qué tiene que ver, o qué relación hay con Nimrod y el Sigurat de Babel. Después cuando avancemos, para que lo tomen en cuenta, van a comprender exactamente cómo esto a lo largo de las escrituras empieza a tomar forma. La palabra ecumenismo tiene el significado de movimiento religioso que pretende unir todas las iglesias. Es un movimiento religioso que pretende unir todas las, entre comillas, iglesias. Y ecuménico viene del griego oikouménicos. Oikouménicos significa que pertenece a toda la tierra habitada. A su vez proviene de oikoumene y significa lugar o tierra poblada como un todo. Recordemos que la tierra habitada en Mesopotamia como un todo, ellos trabajaron en un sigurat durante 43 años en cabeza de un único sistema político, religioso y económico. Entonces solo me resta agradecerles a todos los que me van a oír por su tiempo y su paciencia, y espero que algo de esta información les sume, les sirva, ¿no? Esa es la idea. Aquí no se trata de alardear ni nada que se le parezca, solamente de compartir estos momentos maravillosos de estudio con la profunda y eterna palabra de Hashem, que no nos va a alcanzar nunca la vida para todas las maravillas y todo lo que está ahí para nosotros, todo lo maravilloso que podemos extractar de apenas unos pocos versículos. Entonces, agradeciéndole su tiempo y su paciencia, Shalom. Hallelujah,